10 de septiembre, es decir, en 3 meses, la Ciudad de México tendrá una digna representante del orgullo de significar, pues, ser capitalina. Ella será la ganadora de Miss Ciudad de México, Miss CDMX 2017, un certamen de belleza que regresa tras 22 años de ausencia, pero que no solo se concentra en aspectos físicos, sino que destaca también aspectos como la inteligencia, la espontaneidad y carisma de sus aspirantes, al igual que otros aspectos como la contribución a la sociedad a través de, pues, tareas que tienen que ver con el medio ambiente, la tarea social y muchos otros aspectos. Por eso esta noche saludamos a 2 de sus finalistas. Están con nosotros Mariel Guerrero y Elifer Torres, a quienes agradecemos nos pues acompañen esta noche. ¿Cómo están? Qué gusto recibirlas. Muy bien, Alejandro, mucho gusto. Pues cuéntanos, Mariel, ¿qué es Miss CDMX? Bueno, Miss CDMX es un certamen enfocado a las bellezas con causa. ¿A qué voy con esto? No se preocupan con la parte superficial del físico de la mujer, sino lo que tenemos dentro, tanto mental y en nuestro espíritu. Elifer, ¿y qué te anima a ti a sumarte a este certamen, a este concurso? Me da mucho gusto poder estar en este certamen como participante y ahora finalista. La verdad es que es un certamen distinto a los otros. La diferencia está en que el 60% de la calificación de las participantes es la labor social. Entonces, la historia está muy cool. O sea, el certamen fue hecho por un hombre principalmente, como la mayoría de los certámenes de belleza, desde 1920 que se crearon. ¿Sí? Y de pronto muere. Y entonces la esposa dice, oye, pues yo quiero tomar el certamen, porque ya está retomarlo, hecho. Sí. Y ella le da un giro 360 grados completamente, quita la sexualización y objetivización o cosificación de la mujer y dice, ¿sabes qué? Ya no va a haber bikinis, porque no se trata de eso, y el 60% va a ser labor social. La verdad estoy muy contenta porque tienes la oportunidad de que tu voz sea escuchada y de contribuir a la sociedad. Está súper. Y por ejemplo, Mariel, ¿cada una de ustedes ha elegido alguna causa? Por ejemplo, si una de ustedes es cercana a los niños o a los adultos mayores, a la ecología, ¿puede elegir y trabajar directamente en eso? En efecto, Alejandro, además de nosotros tener nuestra organización en conjunto con el certamen, que es Hogar Dulce Hogar, en el cual vamos y ayudamos y tratamos a los niños que han sido abandonados en esta fundación. También cada una tiene su propia fundación personal. En mi caso, mi otra causa son las mujeres abusadas tanto mental, física y sexualmente. También tenemos otras compañeras que están con animales, que están en el área de contaminación, gente en la calle. Entonces cada quien también tiene, además de nuestra fundación en general, nuestra fundación personal. Elifer, por ejemplo, tu consigna, tu causa, ¿cuál es? Pues he estado trabajando desde hace tiempo con el IAPA, que es el Instituto de Atención y Prevención para las Adicciones. Me enfoco más en adolescentes porque creo que la juventud está muy cliché quizá, pero es literal el futuro de nuestra sociedad y me interesa mucho que crezcamos. Y es un punto de riesgo justamente en este tema. Sobre todo porque somos jóvenes y a veces es muy sencillo que estás en una fiesta en cualquier lugar y se da. Pues la verdad creo que la prevención, y si estás como muy firme en tus creencias y en tus valores, no va a suceder nada y vas a ser una persona sana que va a crecer y va a tener una vida exitosa. Mariel, ¿cuáles eran los requisitos para inscribirse y participar? Para participar, primero que nada, ser mexicana, estar de 18 a 25 años, también contar con cierta estatura de mínimo 1,68 m y bueno, tener muchas ganas y tener toda la pasión por las causas, vaya. ¿Cómo ha sido esta primera etapa, estas primeras selecciones y el paso de la inscripción a la semifinal y ahora a la final? Pues para mí ha sido una sorpresa todos los días me sorprendo con algo nuevo. Ha sido muy interesante porque he conocido mujeres súper talentosas, inteligentes y con una causa diferente a la mía, y que eso me parece muy interesante porque cada una está atacando un punto diferente que podemos aportar y ayudar a la sociedad en eso. Ha sido un paso más a mis sueños. Yo soy actriz, conduzco también, me gusta muchísimo, me apasionan las artes, los medios, estudio ciencias de la comunicación. Entonces, yo siempre lo he dicho, para mí es un escalón más a mis sueños, ¿no? Sí. Estoy yendo por el camino correcto y además que sea una plataforma que me ayude a ayudar a más personas, para mí es extraordinario. Cuéntanos, ¿cómo va a ser la segunda parte? Es decir, de aquí a septiembre, ¿qué va a pasar, María? Bueno, vamos a tener varios retos, vamos a tener varias entrevistas en el cual vamos a poder compartir nuestras causas, compartir nuestras actividades con las personas y bueno, ya acercándonos a septiembre nos van a concentrar en una casa en Santa Fe donde van a poder ver de cerca a las 10 finalistas de día a noche, todas nuestras actividades físicas, de área de modelaje, todos nuestros retos que nos van a llevar a la gran final y a la coronación este 3 de septiembre, así que no se lo pierdan. Por supuesto, eso significará una oportunidad para conocerlas a fondo, en profundidad, el esquema de los certámenes tradicionales
de una pregunta que se responde en escasos segundos, que además terminan siendo preguntas cliché, no son realmente una oportunidad para saber qué hay detrás de un rostro hermoso o de una belleza imponente, ¿no, Elifer? Claro, tienes, como público, como espectador, tienes la oportunidad de durante una semana ver a cada una de las participantes cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan, no solamente en un ámbito, sino en todos los demás, como el deportivo, la fundación, expresión corporal, quizá, no sabemos, o sea, como son retos, es una sorpresa, no sabemos absolutamente nada de lo que va a pasar en la casa, entonces como espectador puedes tú elegir tu favorita y darte cuenta por qué la estás apoyando y si estás en el apoyo correcto, y claro, o sea, no sé si va a existir la famosilla pregunta. Claro, se puede. Y sí, pues también. Pero habrá otras cosas que va a haber nada todo, más. sorpresas. Se nos agotó el tiempo, pero no quisiera dejar de hacerlos esta pregunta. En segundos, ¿por qué quieres ser Miss CDMX, Mariel? Quiero representar a mi país, empoderar a la mujer mexicana. Quiero ayudar a México, que vean que la mujer y sus niños todavía tienen mucho que dar. Hay que hacerles caso y poderles dar la plataforma que necesitan. Elifer. Yo quiero ser mi Ciudad de México porque quiero representar la ciudad donde nací, donde crecí, donde vivo y donde quiero vivir toda mi vida, porque quiero igualmente empoderar a las mujeres, porque quiero empoderar la belleza natural, la belleza real. Nada de poses ni nada por el estilo, quitar estereotipos y ser auténticos. Pues gracias por traernos esta invitación, estaremos muy al pendientes de ustedes, que les vaya muy bien en el certamen, pero sin duda alguna ya son dignas representantes de la belleza, de la inteligencia y de lo que se vive aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias.